Bienvenidos a este especial a modo de podcast para celebrar 15 años en los que este canal ha compartido diversas experiencias de transporte público de Santiago y otras ciudades y localidades chilenas y extranjeras. Este es el 7º capítulo sobre mi propuesta general acerca de cómo debería ser la malla de recorridos de Red Metropolitana de Movilidad. Siguiendo el hilo de lo expuesto en capítulos anteriores, continúo mostrando zona por zona y cada una de las unidades troncales por capítulo. Hoy tocará ver qué planteo para la zona alimentadora G. Esta zona se compone de 5 comunas: Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Cerrillos y Maipú. Es decir, que corresponde a lo que actualmente se conoce como la zona I, más 2 comunas de la zona H, y se utilizaría el color verde. El sector cubierto es grande, pero justificado debido a la interconexión y coherencia histórica que se ha representado en los desplazamientos del sector sur poniente de Santiago cuando existían las antiguas micros de colores y amarillas. Gracias a este lazo es que se comprenden 54 líneas, que permiten acercar sectores poblacionales emblemáticos y nuevos y otros sectores industriales jamás cubiertos hasta hoy hacia estaciones de metro y a líneas troncales, que hay varias de ellas para esta zona. Algunas de las líneas planteadas poseen variantes y nacen de la fragmentación de líneas actuales junto a trazados nuevos. Tal como lo mostrado para anteriores zonas alimentadoras, planeo modificar los recorridos existentes al punto de que sus cabeceras, ya sea estaciones intermodales, estaciones de metro o bien sean puntos de la ciudad con gran población flotante que calcen o no con las otroras estaciones de transbordo. Con este preámbulo les mostraré una por una las líneas planteadas para la nueva zona G. La línea G01 comprende un tramo entre la estación intermodal Lovalle y Lo Espejo. Pasa por calles emblemáticas tales como Avenida Lovalle, Avenida Central, Cardenal Raúl Silva Enríquez, y después pasa por el sector de la población Las Turbinas, pasando por calles tales como Pedro Lira, Juan Francisco González, para después tomar Avenida Lo Espejo hasta Buruaga y 9 de enero. Es lo que actualmente se conoce como en gran parte a la línea H03 con pequeñas modificaciones en el sector de Lo Espejo. La línea G02 comprende un tramo entre la estación intermodal Lovalle hacia la población Dávila. Rescata en gran parte lo que originalmente hacía de cobertura la línea H05. Pasa por calles tales como Avenida Lovalle, luego toma Abranquil, el par Alhue Petrohue, Avenida Clotaro Blest, Karen Mapu, hasta finalmente llegar a Vecinal con Reumen. La línea G03 tiene un tramo cubierto entre la estación intermodal Lovalle y la estación Lo Valledor de Ferrocarriles. Rescata uno de los grandes fragmentos de la actual línea H07. Para ello pasa por calles tales como Avenida Lovalle, Avenida Maipú, Plano Regulador, el par Avenida Cerrillos y Avenida Central, pasa por el sector poniente del central de abastecimiento Lo Valledor, toma Carlos Valdovinos hasta finalmente llegar a la estación Lo Valledor para combinar con ferrocarriles y además a la línea 6 del metro. La línea G04 comprende un tramo entre la estación intermodal Lovalle hacia la población Las Turbinas en Lo Espejo. Es exactamente la línea H08 actual sin mayores cambios. Circula por casi en toda su extensión hacia Avenida Lo Espejo de Avenida Lovalle, circula por Avenida Cerrillos, la calle Presidente Eduardo Frei Montalva, Américo Vespucio, Cardenal Raúl Silva Enríquez, hasta finalmente llegar hacia la población Las Turbinas por Augusto Dalmar, Juan Francisco González y Pedro Lira. La línea G05 comprende un tramo entre el sector de Centro de Lo Espejo hacia la estación intermodal Lovalle. Es lo que actualmente se conoce como un importante fragmento de la línea 329, pero a diferencia de lo que se conoce actualmente, no llega hacia Plaza Oeste, sino que parte desde Lo Espejo con Maipú, toma el par Maipú Ferrari, luego pasa por 9 de enero, Cardenal Raúl Silva Enríquez, Eduardo Frei Montalva, Presidente Adolfo López Mateos, pasa por Clotaro Blest cubriendo la estación de ferrocarril de Lo Espejo, Lincoln, Inés de Suárez, Lucila Godoy, Huasco, Presidente Salvador Allende, Avenida Alparrón, hasta finalmente llegar a Gran Avenida para terminar en la estación intermodal Lovalle.
un recorrido pensado específicamente para generar demandas específicas, ya sea hacia la estación de ferrocarril Los Espejos o en su defecto hacia la estación El Parrón, que es donde aborda mucho la actual línea 329. Acá tenemos lo que actualmente se conoce como la línea 321, pero denominado como debiese de ser, como una línea alimentadora, la G06. El recorrido convencional comprende un tramo entre el Mall Plaza Oeste, pasando por toda el área perimetral de este centro comercial, después tomando Avenida Los Espejos, Gabriela Mistral, Cardenal Silva Enríquez, Eduardo Frei Montalva y un sinfín de calles, pasando también entre medio por Avenida del Ferrocarril, Eduardo Frei Montalva, Adolfo López Mateos, Acapulco, Guadalajara, Huasco, Lucila Godoy, Inés de Suárez, Lincoln, Valparaíso, hasta finalmente llegar a Avenida Lovalle y enfilar hacia la estación intermodal que combina con la línea 2 del metro. Mientras que su variante corta termina en el sector de Los Sierra para emular justamente y sin mayores cambios lo que actualmente se realiza como la línea 321. Esta es una línea totalmente nueva, la G07. Comienza su recorrido en la estación Cerrillos, combinando con la línea 6 del metro. Pasa por Avenida Pedro Aguirre Cerda hasta Avenida Los Rázoris, luego enfila hacia el nuevo sector de lo que era el ex aeropuerto Los Cerrillos, pasando por calles tales como Bombero Hugo Holguín, Los Libertadores, Fernández Albano, Avenida Aeropuerto, Avenida Pablo Neruda, Calle 1, nuevamente tomando Fernández Albano, hasta tomar Presidente Salvador Allende en Lo Espejo, la calle Santa Anita, Buenaventura, Avenida Maipú, Avenida Lovalle, hasta finalmente llegar a la estación intermodal Lovalle combinando con la línea 2 del metro. Este recorrido se ha pensado para generar una cobertura específica para el nuevo sector habitacional que comprendía el ex aeropuerto Los Cerrillos hacia la estación Cerrillos de la línea 6 del metro, o en su defecto combinando con recorridos troncales que circulan por Avenida Pedro Aguirre Cerda. Luego de ello genera una cobertura adicional para el sector de Lo Espejo en Presidente Salvador Allende para efectos de llegar ya sea al eje norte-sur o en su defecto a la línea 2 del metro. La línea G08 comprende un tramo entre la población Las Turbinas y en lugar de extenderse hacia la estación Mata de la línea 3 del metro, busca generar una cobertura específicamente hacia la estación intermodal Franklin, combinando con la línea 2 y la línea 6 del metro. Para ello circula por calles tales como Carlos Valdovinos, Club Hípico, Avenida Lovalle, Avenida Maipú, Acapulco, Santa Anita, Presidente Eduardo Frei Montalva, Júpiter, el Par Saturno Américo Vespucio, hasta finalmente llegar al encabezado de la población Las Turbinas por Pedro Lira. La línea G09 comprende un tramo entre el pueblo Lo Espejo y Franklin, llegando específicamente hacia la estación intermodal, combinando con la línea 2 y línea 6 del metro. Para ello circula por calles tales como Pedro Lira, Juan Francisco González, Augusto de Almar, Gabriela Mistral, Lo Espejo, el Par Maipú Ferrari, 9 de enero, para luego salir hacia al norte de Lo Espejo por Cardenal Raúl Silva Enríquez, el Par Saturno Américo Vespucio, Diagonal Las Torres, Presidente Eduardo Frei Montalva, Los Cerrillos, Lovalle, Avenida Central, Plano Regulador, Clotaro Blest, Avenida La Marina, Club Hípico, Salesianos, para luego tomar José Joaquín Prieto, Teresa Vial y Parfen con Fernando Lascaro, hasta llegar finalmente a Gran Avenida y la estación intermodal de Franklin. Corresponde actualmente a lo que se conoce como la línea H12 sin cambio alguno. La línea G10 comprende un tramo entre la estación Bio Bio del metro y la población La Victoria. Es actualmente un fragmento de la línea H24. Para ello parte desde la estación de la línea 6 del metro, circulando por Avenida Parque Isabel Riquelme, luego por Avenida Carlos Valdovinos, hasta llegar al sector de la población San Joaquín, utilizando el par de calles Valenzuela Llanos, Pedro Subercasó, calles como José Bacauce, Juan Mauricio Rugendas, Clotario Blest y 2 de abril. Un recorrido corto, pero de cobertura específica, ya sea para acercar hacia estaciones de línea 6 del metro o en su defecto hacia Gran Avenida o el eje norte-sur. ¿Se recuerdan de lo que se conocía en su tiempo como la línea H05 corta? Bueno, es hora de rescatarla en su forma de numeración G11. Comprende un tramo entre el sector de población Dávila, pasando por calles tales como el Paralhue, Petrohue,
la calle Club Hípico, hasta enfilar Avenida Departamental, llegando a el paradero 12 de Gran Avenida. Cubre específicamente la estación departamental de la línea 2 del metro, generando una cobertura específica hacia Gran Avenida. La línea G12 es lo que actualmente se conoce como un importante fragmento de la línea H09. Comprende un tramo pasando por gran parte de calles de la población Dávila, tales como Vecinal, Reumen Abranquil, el par Alhue Petrohue, el par Melinca Petrohue, calle Kemchi, Club Hípico, para luego tomar la calle Salesiano, José Joaquín Prieto Vial, el par Fernando Lascano con Teresa Vial y finalmente llegando hacia Gran Avenida para cubrir específicamente lo que es el Hospital Barros Luco. Por ese motivo es que está pensado llegar específicamente hacia la estación El Llano y no hacia la intermodal de Franklin. La línea G13 es lo que actualmente se conoce como la línea H13, pero en lugar de tener una extensión hacia el metro Los Héroes, que es lo que se conoce actualmente, simplemente llega hasta la Postal Central, partiendo de la población Santa Agua, pasando por calles tales como Presidente Adolfo López Mateos, Guanajuato, Presidente Salvador Allende, Isabel Riquelme, Lucila Godoy, Inés de Suárez, Avenida Lincoln, Valparaíso, Avenida Lovalle, Club Hípico, pasa por Salesianos, el mismo par que circula las líneas G12, que es Fernando Lascano y Teresa Vial, Gran Avenida, pasa por la estación intermodal Franklin, luego toma el par Arauco Franklin, el par Santa Elena, Avenida Portugal, hasta cubrir finalmente el sector de la Posta Central. Esta línea es nueva, la G14. Comprende un tramo que inicia su recorrido en el sector aledaño a la municipalidad de Los Espejos, pasando por calles tales como Cardenal Raúl Silva Enríquez, Pío 12, la calle Cardenal José María Caro, Avenida Cerrillos, Buenaventura, Avenida Cooperación, luego pasa por Avenida Maipú hasta llegar a la estación Lo Valledor de Ferrocarriles y a su vez combinando con la línea 6 del metro. La idea es generar una conectividad específica hacia estaciones de ferrocarriles, porque no tan solo es la estación Lo Valledor, sino que también pasa por la estación Pedro Aguirre Cerda y además genera cobertura hacia la línea del metro, algo que viene a suplementar otros recorridos que hacen similar trazado, que son en este caso la línea 105 y 120. La línea G15 mostrada acá comprende un tramo entre la población Las Turbinas y Lo Valledor, pero nace a partir de otro recorrido que ya existe al día de hoy, la H08. Tiene en gran parte de su trazado de la línea de la cual se toma originalmente, solo que en lugar de enfilar por Avenida Lovalle, recorre en toda su extensión Avenida Cerrillos hasta llegar finalmente por el sector poniente del Central de Abastecimiento Lo Valledor y finalmente a la estación Lo Valledor, combinando con ferrocarriles o en su defecto la línea 6 del metro. La línea G16 comprende un tramo entre la población Santa Olga y la estación Presidente Pedro Aguirre Cerda de la línea 6 del metro. La idea es generar una cobertura absolutamente nueva, pero tomando como base lo realizado superficialmente por la línea 214. Parte desde la calle Presidente Salvador Allende y pasa por calles tales como Viña del Mar, Lucila Godoy, Huasco, Lincoln, Inés de Suárez, atraviesa Avenida Lovalle, pasa por Club Hípico, Vecinal, atraviesa Clotario Blest, hasta finalmente llegar a la calle El Paseo Groner, la calle 30 de Octubre, 1 de Mayo, toma Carlos Marx, Clotario Blest, pasa por Presidente Salvador Allende, la calle Manuel Errázuriz, Enrique Mate, nuevamente toma Clotario Blest hasta finalmente llegar por Carlos Valdovinos hacia la estación Presidente Pedro Aguirre Cerda. Esta es una idea que tengo de recorrido que busca potenciar conectividad en distintas poblaciones de la comuna de Pedro Aguirre Cerda para acercarlas fehacientemente hacia la línea 6 del metro. La línea G17 es un tramo comprendido entre el sector de Rinconada y la estación intermodal del Sol, combinando con la línea 5 del metro. Calles por las cuales circula Camino Rinconada, toma el Conquistador, Las Tinajas, Avenida Las Naciones. En lugar de pasar por Avenida Portales, pasa por Avenida Sur hasta la calle El Carmen, luego toma Avenida Portales, calle Cuatro Álamos, la calle Segunda Transversal, toma Rafael Riesco Bernales para finalmente acercarse por Pajaritos en la estación Santiago Hueras y llegando finalmente a la estación intermodal del Sol, combinando en ambas estaciones con la línea 5 del metro.
es lo que actualmente se conoce como la línea I-02 en un fragmento no menor. La línea G18 comprende un tramo entre el sector del nudo de autopista El Sol con la estación intermodal del Sol. Este es un trazado totalmente nuevo y busca generar cobertura en otros sectores ya más nuevos de la comuna de Maipú, circulando por calles tales como Camino de Rinconada, La Galaxia, Asunción, Libertadores de Chile, nuevamente Asunción, la calle Blanco Encalada, Avenida La Victoria, para pasar por el Par Argentina, Hernán Bravo y General Bueras, hasta llegar a Avenida Pajaritos por la estación Santiago Hueras y finalmente cubriendo a la estación del Sol de la línea 5 del metro, parando en su estación intermodal. Un caso similar ocurrió con la línea G19, solo que a diferencia del recorrido anterior circula por otras calles que son también dentro del mismo sector. Pasa por Escuela de Infantería, Libertadores de Chile, Santa Berta, Libertador General Bernardo O'Higgins, Avenida La Victoria, pasa por el Par Libertad, Avenida Maipú, un eje que no es utilizado actualmente por locomoción colectiva de buses Red. Luego toma Avenida Pajaritos, pasando por las estaciones Santiago Hueras y terminando en la estación intermodal del Sol. En ambos casos también combinando con la línea 5 del ferrocarril metropolitano. La línea G20 comprende un tramo entre la calle El Conquistador y la estación intermodal del Sol. Para ello circula por calles tales como El Conquistador, la calle Aguasanta, Concordia, Las Tinajas, El Olimpo, Libertador Bernardo O'Higgins, Avenida de la Victoria, el Par Argentina, Hernán Bravo y la calle Coronel Hueras, luego enfilando hacia Avenida Pajaritos hasta llegar finalmente hacia la estación del Sol, combinando con la línea 5 del metro. Esta es una línea en su trazado totalmente nuevo y busca generar cobertura en dos calles que son Las Tinajas y Aguasanta, que actualmente no poseen real cobertura con buses Red. La línea G21 comprende un tramo entre la estación intermodal del Sol y la estación Pajaritos. Este es un importante fragmento de lo que actualmente se conoce como la línea I-02. Las calles por las que pasa son Camino a la Farfana, Avenida El Rosal, el Par Santa Elena, Arquitecto Hugo Bravo, Américo Vespucio entre medio, USA Longitudinal, Avenida La Estrella, Avenida Laguna Sur, Teniente Cruz, para finalmente enfilar por Avenida General Oscar Bonilla hasta la estación Pajaritos de la línea 1 del metro. La idea también es conectar con el terminal de buses que acerca hacia buses interurbanos tanto al litoral central. La línea que muestro acá a continuación es la línea G22 y corresponde a lo que actualmente se conoce como un tramo específico del recorrido I-08. Se caracteriza por cubrir específicamente al sector de la Farfana con la estación intermodal del Sol. Para ello utiliza calles tales como Avenida El Rosal, Teatro Municipal, la Sinfonía Jorge Alessandri, Isabel Riquelme, la Ópera Arturo Aldunate Phillips y rodeando por Avenida Américo Vespucio hasta llegar a la estación intermodal del Sol. La línea G23 corresponde a lo que actualmente se conoce como la línea I-22 sin mayores cambios. También es otro recorrido que busca cubrir una zona específica de la Farfana hacia la estación intermodal del Sol. La idea es pasar por calles tales como Isabel Riquelme, Ingeniero Eduardo Domínguez, Avenida El Rosal, Camino a la Farfana, Cordillera de los Andes, Presidente Jorge Alessandri, el Par La Sinfonía Isabel Riquelme y Volcán Maipo rodeando por Avenida Américo Vespucio hasta llegar a la estación intermodal del Sol. Todo ello para combinar con la línea 5 del metro y otros recorridos troncales que circulen por Avenida Pajaritos. La línea G24 mostrada acá comprende un tramo entre el sector de René Olivares y la plaza de Maipú, equivalente a uno de los fragmentos del recorrido actual I-01. La idea es cubrir calles tales como René Olivares Becerra junto a su par con Héctor Fonsalida, Avenida Tres Poniente y Hernán Holguín, Avenida del Ferrocarril, Andrés Amenábar Los Diamantes, Nueva San Martín y Alfredo Silva Carballo, pero también cubrir calles tales como El Carmen, Avenida 5 de Abril, hasta llegar finalmente a la Plaza Maipú para acercar los pasajeros de dichos sectores hacia la estación de la línea 5 del metro. La línea G25 corresponde a lo que actualmente se conoce como un importante tramo de la línea I-03. Posee también un recorrido variante, pero en su recorrido normal esto
comprendería la cobertura entre el sector de René Olivares, nuevamente con la Plaza Maipú, pero circulando por otras calles. Estas son René Olivares Becerra, Avenida 4 Poniente, Alfredo Silva Carballo, El Olimpo, Nueva San Martín y El Carmen hasta llegar a 5 de abril y la Plaza de Maipú. Mientras que su variante busca cubrir calles tales como Presidente Gabriel González Videla, pero además también pasar por las calles del Rey, el Par El Olimpo El Cid, Avenida Grecia y Camino Arrinconado. La línea G26 mostrada acá comprende un tramo nuevamente entre el sector de René Olivares y la Plaza Maipú, pero tomando lo que actualmente hace uno de los fragmentos de la línea 506. La idea es que circule por calles tales como René Olivares Becerra, Avenida 4 Poniente, Presidente Gabriel González Videla, Alfredo Silva Carballo, Nueva San Martín, Los Diamantes, Luis Hernández Parker, Andrés Amenábar, Nuevo Higgins, hasta finalmente enfilar por Avenida Los Pajaritos hasta la Plaza de Maipú. La idea de esto es que ese recorrido que originalmente se conoce como 506 solo se dedique a cubrir Avenida Los Pajaritos en exclusiva. La línea G27 comprende un tramo entre la Villa Hernán Díaz y la Plaza Maipú, lo que actualmente se conoce como la línea I-21. Busca cubrir el sector de Villa Hernán Díaz pasando por René Olivares, Avenida 4 Poniente, Alfredo Silva Carballo, El Conquistador, en gran parte la Avenida Sur, El Carmen, Avenida Portales, el Par Pajaritos Alberto Llona, hasta finalmente llegar a la Plaza Maipú. Y a partir de esta línea nace otra, que es la G28, cubriendo en la calle Astor Rey, pasando por sectores nuevos de la parte más poniente de Maipú, pasando por la calle Chillán Viejo, la calle Donihue, Alfredo Silva Carballo, Avenida 4 Poniente, pasando por Las Tinajas, San Alberto Hurtado, para finalmente tomar Camino Rinconada y Avenida 5 de Abril para llegar a la Plaza de Maipú. La línea G29 mostrada acá busca generar una cobertura entre el sector del Bosque y la Plaza Maipú, tomando como base un fragmento de lo que se conoce actualmente como la línea 109, pero extendido al sector de René Olivares Becerra, pero también pasando por calles tales como Camino del Bosque, Capellán Florencio Infante, Avenida 4 Poniente, Alfredo Silva Carballo, Avenida Las Naciones y luego tomando Camino Arrinconada utilizando el corredor BRT aludido, llegando finalmente hasta Avenida 5 de Abril pasando por la Plaza de Maipú. La línea G30 comprende un tramo entre la Plaza Maipú y la estación Unión Latinoamericana del Metro. Es lo que se conoce como un fragmento bastante largo de la actual línea I-18. La idea es cubrir distintos sectores tanto de Maipú, Cerrillos e incluso algunas partes de la comuna de Santiago. Circula por calles tales como Avenida 5 de Abril utilizando el corredor BRT, la calle Los Tilos, La Primavera, Avenida Las Torres, Américo Vespucio, Divino Maestro, Avenida Los Cerrillos. Utiliza también el sector industrial de Cerrillos, nuevamente tomando Avenida Presidente Salvador Allende, luego toma Avenida Suiza, pasa por la estación Cerrillos de la línea 6 del metro, la Avenida Pedro Aguirre Cerda, toma Ramón Subercasó, el Par Bascuñán Guerrero San Alfonso, para finalmente llegar a la estación Unión Latinoamericana por Bascuñán Guerrero con la Alameda. También posee una variante corta, la cual se caracteriza por circular el mismo recorrido entre la estación de Plaza de Maipú y Cerrillos. Además tiene circulación por calles distintas a lo que ocurre con su variante normal. Pasa por calles tales como Divino Maestro, Dr. Vargas Salcedo, Avenida Presidente Salvador Allende, y además en el sector industrial de Cerrillos pasa por la calle Las Rosas, que es la emulación de lo que actualmente hace un fragmento de la línea I-01. La idea es que también no tan solo circule en hora punta, sino que también circule complementariamente a la línea G30, pero exclusivamente durante la jornada diaria. La línea G31 comprende un tramo entre la estación Plaza de Maipú y Las Rejas. Este es lo que actualmente se conoce como un importante fragmento de la línea I-10 y se preocupa de cubrir el tramo comprendido por las calles 5 de Abril, Primera Transversal, Rafael Riesco, Segunda Transversal, Primo de Rivera, Las Golondrinas, Simón Bolívar, Avenida 5 de Abril,
Yercho Palena Río Quetro y pasando por Las Rejas hasta la estación homónima, cubriendo la línea 1 del metro. La idea es generar cobertura específica para el sector de la Villa Francia, la Villa Los Errázuriz y también algunos otros sectores, específicamente el norte de la comuna de Maipú, hacia ya sea la estación Plaza de Maipú o en su defecto la estación Las Rejas del metro, ya sea para combinar con línea 5 o con línea 1. La línea G32 comprende también un tramo entre Plaza de Maipú y Las Rejas, pero a diferencia de lo que hace la línea G31, busca rescatar lo que es actualmente un importante fragmento de la línea I03. Para ello busca circular por calles tales como 5 de Abril, la calle Lumen, Las Golondrinas, Avenida Simón Bolívar, pasa por Curacaví, Avenida Las Parcelas, pasa por el par Manuel Rivas Vicuña y Avenida Aeropuerto, y pasa por el par La Alameda y Las Violetas para llegar finalmente a la estación Las Rejas, combinando con la línea 1 del metro. Nuevamente también este es otro caso de una cobertura específica que se desea realizar para los habitantes del sector del norte de Maipú hacia la plaza de Maipú, o en su defecto para personas que viven en la Villa Los Errázuriz para conectar con la estación de Las Rejas en estación central. Por cierto, también está su variante corta que parte desde el sector de Valle Verde, partiendo desde la calle Hungría y Alaska, para luego pasar por Primo de Rivera y continuar con el mismo recorrido de la variante corriente hacia la estación Las Rejas. La línea G33 es lo que actualmente se conoce como un importante fragmento de la línea I04. Busca crear cobertura entre la estación Plaza de Maipú y la estación San Alberto Hurtado en estación central. Para ello busca utilizar calles tales como Esquina Blanca, Los Tilos, Las Torres, Avenida Meneco Vespucio, Divino Maestro, todo el sector comprendido por las calles El Mirador, Don Orione, 14 de octubre, Arturo Prat y Oncolmo. Toca tangencialmente camino a Melipilla, utiliza en gran parte la avenida Los Errázuriz, Luis Infante Cerda, Padre Jaime Larraín Hurtado, hasta llegar a 5 de Abril, la calle Concón y a la Alameda para llegar finalmente a la estación San Alberto Hurtado. La línea G34 comprende un tramo entre la estación Plaza de Maipú y el pueblo Lo Espejo. La idea es generar una cobertura plenamente nueva, pero inspiriéndose en lo que hace en cierto modo la línea I12. Para ello busca utilizar calles tales como el Pan Alberto Llona y Avenida Pajaritos, la calle Santa Marta, Camino a Lonquén, cubrir todo el perímetro del Mall Plaza Oeste, Avenida Aeropuerto, Avenida Lo Espejo, para luego pasar por la población Las Turbinas utilizando la calle Juan Francisco González y Pedro Lira, luego tomando Gabriela Mistral, 9 de enero y el par Ferrari hasta Buruaga. Esta línea está pensada para generar una cobertura específica de diversos sectores industriales que están comprendidos entre Santa Marta y Camino a Lonquén, que actualmente no han sido cubiertos con recorridos red. La línea G35 comprende una cobertura específica para el sector de El Abrazo hacia la plaza de Maipú, que también posee una variante. La línea corriente busca generar una cobertura tal que pase por las calles tales como Judea, la calle Israel, el par Egipto, Avenida 4 Poniente, Camino Melipilla hasta llegar al par Alberto Llona y Avenida Pajaritos y finalmente terminando el recorrido en la estación Plaza Maipú combinando con la línea 5 del metro. Mientras que su variante se preocupa de circular por calles tales como Quilín, la calle 4 Poniente, Lautaro y calle Estras, para luego retomar el mismo recorrido que hace su variante corriente. La línea G36 busca generar una cobertura inspirada en lo que actualmente hace la línea I23, con la diferencia de que en lugar de partir del sector de Ciudad Satélite, parte desde la Villa El Abrazo. Para ello circula por calles tales como Judea, la calle Quilín, la calle Abisinia, la calle Las Industrias, el par Egipto, Avenida 4 Poniente, Camino de Melipilla, para luego tomar Avenida 3 Poniente, Alfredo Silva Carballo, El Olimpo, Camino a Rinconada para poder cubrir el Hospital Carmen y finalmente llegar hasta la plaza de Maipú. La línea mostrada acá busca generar una descongestión para la avenida Parque Central en la ciudad satélite de Maipú, la línea G37.
Como dice el recorrido, comprende un tramo que inicia en la ciudad satélite para llegar finalmente a la estación Plaza de Maipú del metro. Para ello utiliza calles tales como Michimalonco, Lautaro, Alcalde José Luis Infante Larraín, Parque Sur, Lago Carezza, para luego pasar por Parque Central, pero utilizando el par de calles Lago Albano y el Filodendro y cubriendo el Alcázar Poniente, para luego retomar por Parque Central hacia Camino Melipilla y finalmente utilizando el par Alberto Llona y Avenida Pajaritos hasta llegar a hasta la Plaza Maipú. Otro recorrido que va muy tomado de la mano con la G37 es la G38. También partiendo desde la ciudad satélite y llegando hasta la Plaza de Maipú, pero utilizando calles distintas. Para ello utiliza Michimalonco, Lautaro, Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, el Alcázar Oriente y utiliza el par Lago de Como Madreselvas para retomar por Parque Central y así continuar con el mismo recorrido de la línea anterior. Pero a diferencia de lo que hace la línea G37, busca generar una cobertura alternativa para la Avenida Tres Poniente, Alfredo Silva Carballo, el Olimpo, pasar por el Hospital El Carmen vía Camino Rinconada hasta llegar a 5 de abril y la Plaza de Maipú. La G39 es lo que actualmente se conoce como un fragmento de la línea I-24. Busca generar cobertura para el sector de Villa Los Maitenes, que es el extremo de la caminada Rinconada, pasando naturalmente por este camino, incluyendo todo su corredor BRT en la parte urbana de Maipú, hasta finalmente llegar por 5 de abril a la Plaza de Maipú. La idea es generar una cobertura específica sin mayores redundancias y permitiendo el transbordo con diversas opciones, no tan solo a lo que originalmente se conoce, que es para llevar a la Plaza Oeste, sino que también para otros puntos de la comuna. La línea G40 es el fragmento poniente de la actual línea I-18. Busca crear una cobertura específica entre el nudo de la autopista del Sol con Camino Rinconada, pasando por calles tales como el Conquistador, José Manuel Borgoño, el Olimpo, para luego retomar Camino Rinconada y generar una cobertura hacia el Hospital Carmen, para pasar finalmente por Avenida 5 de Abril y la Plaza de Maipú. La línea G41 es un fragmento muy cortito de la actual línea 401. Es de cobertura específica para la Avenida Portales, partiendo desde el Conquistador, luego toma Avenida Pajaritos vía Avenida Portales y finalmente llegando hasta la Plaza Maipú. La idea es que el recorrido troncal simplemente se preocupe de generar una cobertura única y exclusivamente para Avenida Pajaritos. La G42 es un fragmento de la actual línea I-01. Comprende un trazado entre la estación Cerrillos de la línea 6 del metro hasta la estación Mata de la línea 3. Para ello rescata el pasar por calles tales como Avenida Suiza, la Avenida Pedro Aguirre Cerda, Rondizoni, utiliza también Avenida Mirador, Avenida Pedro Montt y en su defecto también la calle Sepúlveda Leighton para generar una cobertura apreciable para el sector de San Eugenio. También busca generar cobertura tanto para el Centro de Justicia como la ex penitenciaría y la cárcel Santiago 1. Pasa por la estación Rondizoni de la línea 2 del metro. Tenemos también la cobertura del par Franklin Ñuble y el par San Francisco Santa Rosa hasta finalmente llegar a la estación Mata de la línea 3 del metro. La línea G43 es lo que actualmente se conoce como la línea I-07 sin cambio alguno. Es una conectividad diversa pasando por el sector de Rinconada y llegando hasta la estación Las Parcelas del metro en la línea 5. Para ello utiliza calles tales como Camino Rinconada, la calle La Galaxia, Las Tinajas, Avenida 4 Poniente, José Manuel Borgoño, el Olimpo, Blanco Encalada, el par Argentina General Bueras y Hernán Bravo Cruz, Avenida Los Pajaritos pasando por la estación Santiago Bueras y del Sol. Luego toma Américo Vespucio, la calle Santa Elena, longitudinal y finalmente llega por Arquitecto Hugo Bravo nuevamente hacia Avenida Pajaritos para conectar con la estación Las Parcelas. La línea G44 es lo que se conoce actualmente como un importante fragmento de la línea I-12. Partiendo desde el pueblito La Farfana, pasando por el Camino a La Farfana, calles tales como el Rosal, Isabel Riquelme y Ingeniero Eduardo Domínguez. Luego toma los Pajaritos, el par Hernán Bravo Cruz, General Bueras y Argentina, Avenida Victoria, Camino Rinconada, pasa por la Plaza Maipú,
utiliza el par Pajaritos y Alberto Llona, toma camino a Melipilla, luego Avenida Los Espejos, hasta finalmente llegar al sector rodeando al Mall Plaza Oeste, por camino a Lonquén. La línea G45 es lo que actualmente se conoce como la línea I13 con algunos cambios. La idea es cubrir el sector de la calle Los Presidentes, calle México, Nicaragua, Costa Rica, pasar por Avenida Los Errázuriz, Costanera Norte, Francia, Monseñor Carlos Oviedo Cavada, tomar la Avenida Santa Corina, pasar por Avenida 5 de Abril hasta Avenida Las Rejas, luego tomar la Alameda hasta finalmente llegar al sector de la calle San Borja, cubriendo el terminal de buses homónimo. También de paso busca generar una cobertura aledaña a la estación central. La línea G46 mostrada acá comprende un tramo entre el sector de la Villa Francia y la estación central. Es lo que corresponde actualmente a un fragmento de la línea 385. La idea es generar una cobertura específica partiendo desde la Villa Los Errázuriz, pasando por Villa Francia, la Pobla San Santiago, el sector de Chuchunco, hasta finalmente llegar a la estación central. Pasa por las calles Simón Bolívar, 5 de Abril, Aeropuerto, Luis Infante Cerda, Yelcho, Palena, Río Quetro, Capitán Galvez, Arzobispo Sobrelcazó, Padre Vicente Irarrázaval, Avenida del Ferrocarril, pasa por Avenida San Alberto Hurtado, Logroño, Obispo Umaña, hasta llegar finalmente a la Alameda para tocar tangencialmente a la estación central y a su vez también al terminal de buses San Borja, pasando por la calle homónima. La línea G47 es lo que actualmente se conoce como la línea I17 sin cambio alguno. También busca generar cobertura partiendo desde la Villa Francia hasta llegar no a la estación central en estricto rigor, sino que a la estación quinta normal de la línea 5 del metro. Para ello utiliza calles tales como Avenida Las Torres, Simón Bolívar, Luis Infante Cerda, Padre Jaime Larraín Hurtado, Juana Weber, Uspallata, Arzobispo Sobrelcazó, el Padre Vicente Irarrázaval de Santa Teresa, Avenida 5 de Abril y Arica, San Alberto Hurtado, Toro Mazote, Obispo Umaña. También utiliza Avenida Víctor Jara, la Avenida Virtual Bernardo Higgins, pasando por también calles como Maipú, Matucana, Portales Chacabuco, hasta llegar a la estación quinta normal de la línea 5 del metro. Otra línea que no posee cambios respecto a su recorrido original que existe en red es lo que se plantea aquí como G48, lo que es actualmente la línea I16. Parte desde el sector de la población Santiago y llega hasta Avenida Ferrocarril. Para ello recurre a calles como Uspallata, Hermanos Carrera, Avenida del Ferrocarril, Padre Vicente Irarrázaval, Santa Teresa, Arzobispo Sobrelcazó, parte de General Amengual, Avenida 5 de Abril, la calle Concón, Toro Mazote, Ecuador, la Alameda, el par Obispo Umaña con San Borja, la calle Antofagasta, Logroño, Avenida San Alberto Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Manuel Chacón. Cobertura específica para la población Santiago para efectos de llegar ya sea a la estación San Alberto Hurtado y conectar con la Alameda, o en su lugar para poder llegar a la estación central y en consecuencia también al terminal de buses San Borja. Aparejado de la línea anteriormente mencionada está también la línea G49. Busca crear una cobertura específica para la población Santiago que suplemente a lo anteriormente hecho por la G48 hacia la estación San Alberto Hurtado. Para ello pasa por calles tales como Diagonal Santiago, Uspallata, Hermanos Carrera, Padre Vicente Irarrázaval, Capitán Galvez, San José, para luego tomar Avenida 5 de Abril, el par General Amengual Concón, hasta llegar a la Alameda y la estación San Alberto Hurtado. La línea G50 comprende un tramo entre Valle Verde y el sector de Marta Osa Ruiz. Esto es lo que equivale actualmente a la línea I20 sin cambio alguno. Pasa por el sector de Las Golondrinas, utilizando calles tales como Los Presidentes Norte y Sur, Avenida Las Torres, Arasca, Lumen, Primo de Rivera, 3 Norte, Avenida Salvador Allende, nuevamente tomando Primo de Rivera, Las Golondrinas Oriente y Poniente, Avenida Santa Rosa, para tomar Avenida Pajaritos, pasando por la estación Las Parcelas del Metro, Arquitecto Hugo Bravo, toma Ingeniero Pedro Gallo, utiliza camino El Descanso para finalmente llegar
hasta Avenida Américo Vespucio con la calle Marta Osa Ruiz, lo que anteriormente se conocía como el Callejón de los Perros en su parte sur. La línea G51 corresponde a lo que actualmente se conoce como la línea 509 en algunos de sus tramos. Este se caracteriza por circular por calles tales como René Olivares Becerra junto a su par con Héctor Fonsanida, el par Sergio Silva con Hernán Holguín, Alfredo Silva Carballo, El Olimpo, Avenida Portales, Cuatro Álamos, la calle Segunda Transversal hasta llegar al sector de las Golondrinas, pasando por el par Alaska Primo de Rivera, Avenida Santa Rosa, hasta finalmente llegar a Avenida Pajaritos para cubrir la estación Las Parcelas de la línea 5 del metro. La idea es que este tramo, que actualmente es servido con un recorrido troncal, pasa a ser de dedicación exclusiva como un recorrido alimentador más. Sumado a esto está su variante corta, que busca crear una cobertura específica partiendo desde el sector de Segunda Transversal, pasando por Avenida del Ferrocarril, utilizando la calle Cuatro Álamos y Esquina Blanca, y así entonces llegar finalmente a la estación Las Parcelas del metro, compartiendo el mismo recorrido utilizado por su variante normal. La línea G52 busca crear una cobertura entre el nudo Pajaritos, que es la intersección con Camino Melipilla, hacia la estación Las Rejas de la línea 1 del metro. Este es un retrasado totalmente nuevo y busca iniciar su recorrido en Avenida Los Pajaritos, utilizando la calle Vicente Reyes, luego tomar la calle Primera Transversal, la calle Central Gonzalo Pérez Llona, Segunda Transversal, pasar por el sector de 3 Norte, Avenida Lumen y Primo de Rivera, nuevamente tomar la Segunda Transversal hasta pasar por la calle Simón Bolívar, Avenida Las Torres, hasta enfilar por Avenida Los Pajaritos y Gladys Marín, hasta llegar a la estación Las Rejas de la línea 1 del metro. La línea G53 busca crear una cobertura específica entre la estación Monte Tabor de la línea 5 del metro y el cementerio Parque del Sendero. Suplementa a lo que actualmente hace en la labor la línea I-20, pasando por el par Monte Tabor Jorge Délano, la calle Longitudinal Arquitecto Hugo Bravo, el par Alinta Lizana Ministro Antonio Varas, Avenida del Descanso, el par Marqués de Santillana San Juan de la Cruz y el par Marta Osa con Callejón de los Perros, hasta finalmente llegar a la intersección con Américo Vespucio, que es la entrada al cementerio Parque del Sendero. Y finalmente está la línea G54, que busca crear una cobertura plena para todo el sector del camino a Lonquén, partiendo desde el límite comunal con la entre Maipú y Padre Hurtado, pasando, como decía anteriormente, por todo el camino a Lonquén, llegando entre medio a calles tales como Cerro Sombrero, pasando por tangencialmente a Camino Melipilla, la calle Los Yacimientos para cubrir todo ese sector industrial de Maipú y nuevamente tomar el camino a Lonquén, unirse posteriormente a la avenida Pedro Aguirre Cerda y finalmente llegar a la estación Cerrillos de la línea 6 del metro. La idea es generar un suplemento a lo que actualmente hacen las líneas de buses rurales que van tanto en dirección hacia Pedro Hurtado como a Talagante o a Peñaflor. Y así sin más, tenemos el listado de recorridos comprendiendo a toda la nueva zona G de Red Metropolitana de Movilidad. Espero que les haya gustado este video, agradeciendo también el haber visto este largo y extenso video, pero necesario para recoger un montón de cosas que han estado ocurriendo en esta vasta zona de la ciudad de Santiago. Si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse, comenten si tienen alguna otra propuesta concerniente a otros recorridos o de otros videos anteriores. Y nos estaremos encontrando en la próxima publicación. Que estén muy bien. Adiós.